damos paso a la siguiente ponencia que va a cargo del doctor Rafael San Juan del Hospital 12 de Octubre, que nos va a hablar sobre hepatitis virales y trasplante hepático, claves para no hepatólogos. Muchísimas gracias, Rafa, por aceptar la invitación y puedes empezar cuando quieras. Lo primero, daros las gracias, ¿no, Antonio? Ha sido, yo creo, comparto la sensación de éxito, ¿no?, del curso. Y de hecho, pues hombre, con muchísimas ganas vamos a intentar poner toda la pasión posible, pero ya sabemos que el directo no es difícil de sustituir. A ver si el siguiente curso lo podemos hacer todos viéndonos las caras, ¿no?, y pudiendo compartir la pasión que yo no puedo poner directamente a la pantalla, ¿no? Vamos a hacer lo posible. Bueno, yo creo que el tema que se me ha propuesto es hablar de la situación de la hepatitis viral en el trasplante hepático, ¿no? Y un subtema, ¿no?, que sería aspectos clave para no hepatólogos como yo, que no soy hepatólogo, soy infectólogo, y es verdad que soy el infectólogo que lleva el trasplante hepático ahí en el Hospital 12 de Octubre, con lo cual me ha parecido más que razonable pedir la ayuda de la hepatóloga de mi hospital, que es Inmaculada Fernández, la jefa de servicio de digestivo, que es la que lleva realmente el tratamiento de muchas de las hepatitis que luego de las que vamos a hablar, y que me ha ayudado muchísimo en la presentación. Yo creo que esta es la situación especial, ¿no? Es una situación especial lo que tenemos en el trasplante hepático, en la cual, tenemos pacientes que tienen ya una infección, una hepatitis habitualmente crónica, que ya, como ha comentado los compañeros previos, pueden llevar al trasplante en la situación final, y que esos pacientes con la infección crónica, la situación especial de la inmunosupresión celular facilita la reactivación. Y por ende, finalmente, como luego veremos, el fracaso de alguno de los injertos. Eso yo creo que es clave a la hora de plantear, ¿no?, en qué influye el trasplante en la infección por virus hepatotropos. Aquí incluido citomegalovirus, porque como sabéis, es una infección oportunista que nos importa en el trasplante, que tiene afectación hepática y se puede considerar un hepatotropo menor. Pero es verdad que realmente la enfermedad por CMV en el trasplante hepático, si bien es verdad que CMV tiene un tropismo especial por el injerto, ¿no?, hepático, no suele dar problema, o por lo menos la afectación hepática no suele ser la clave, ¿no?, en la morbimortalidad. Con lo cual nos vamos a centrar en los virus que llevan al trasplante y que se reaplican o que se reactivan derivado de la propia inmunosupresión celular tras el trasplante, que además que por otro lado pueden estar asimismo, transmitidos a través del propio injerto. Evidentemente, ahora veremos que hay injertos, cada vez necesitamos más injertos y no es una contraindicación, ya lo veremos, el hecho de que tengan infección crónica por hepatotropos. Vamos a empezar por, yo creo que el más importante y donde más cambios, ¿no?, ya sabéis, ha habido, en nuestro caso, dramáticos, ¿no?, a la hora del trasplante hepático. Esta es la historia natural de la hepatitis C sin tratamiento. Impepinablemente, un porcentaje importante de los pacientes, si llegaban, pues iban al trasplante hepático como alternativa. Esto es la situación que teníamos antes, ¿no?, mucho trasplante hepático y la primera causa, virus C, cirrosis hepática descompensada por virus C. Como ya sabéis, yo creo que hasta la llegada de las vacunas ahora, ¿no?, de COVID, ¿no?, yo creo que en las enfermedades infecciosas el mayor milagro, ¿no?, de fármacos que han cambiado la historia natural de una enfermedad ha sido la hepatitis C, especialmente en los últimos años. Ya ha habido varios intentos, desde el siglo XX ya empezó a haber tratamientos parcialmente eficaces, pero está claro que los últimos 5 años han sido clave. Y esto ha hecho que el trasplante, la hepatitis por virus C, ha pasado de ser la primera causa de trasplante a ahora mismo desde un 52 hasta un 23%. Ahora mismo la primera causa de trasplante es la hepatopatía enólica y desde luego ha conseguido el tratamiento por virus C que los pacientes se curen antes y que no lleguen a esta alternativa final que es el trasplante hepático. Por otro lado, ya teníamos los pacientes que llegaban a trasplante, por supuesto, el 100%
se reinfectaban, ¿no? El injerto, había reactivación del virus C, eso es la norma en todos los pacientes, y la inmunosupresión conllevaba una evolución especialmente mala, ¿no? A la hora a nivel del injerto. O sea que la evolución era muy desfavorable. Muchos pacientes generaban incluso cuadros absolutamente dramáticos de hepatitis fibrosante colostásica que en 2 meses llevaban al paciente al retrasplante, cirrosis hepática, un auténtico desastre que condicionaba que las cifras de supervivencia del injerto y del paciente fueran, cuando había virus C por medio, desde luego empeoraban muchísimo. Este cuadro, vamos de todas formas, la semana que viene va a haber temas específicamente para el tratamiento de virus C, de virus B, y yo creo que vais a hablar seguro de todo este arsenal que afortunadamente tenemos, afortunadamente para los pacientes, pero un verdadero galimatías, ¿no? Como podéis ver, para los que tenemos que tratarlos, ¿no? Yo creo que quería resumir, y os he puesto, ¿no? en rojito, ¿no? los combos que ya sabéis, ya hablaréis de los combos y hablaréis con detalle seguramente la semana que viene, pero quería destacar en el ámbito del trasplante, bueno, pues yo creo que los nuevos fármacos, ¿no? Los nuevos combos con actividad pangenotípica, ¿no? Para todos los genotipos de virus C, que los he puesto en rojito, ¿no? Y realmente centrarnos en los que son más indicados para el trasplante, que son los que, bueno, realmente no tienen problemas en situaciones de cirrosis más avanzada. Aquí vamos a hablar de Beplusa, ¿no? Con el que es sofosbuvir, betabel-valproatasvir, o el Arboni, que es el sofosbuvir de dipasvir. Todos estos nuevos fármacos pues, se han incorporado, como sabéis, estos son datos de, la comunidad, de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid, pues se han incorporado ya al tratamiento general de los pacientes con hepatitis C, pero particularmente también en la cirrosis descompensada, que ya vamos a comentar, y en el trasplante hepático. Entonces, vamos a ver un poco cómo manejamos el tratamiento o cómo se maneja el tratamiento de la hepatitis C en este entorno del trasplante hepático. Y entonces nosotros al principio, pues cuando empezaron a ver los nuevos tratamientos, los propios infectólogos, hablamos con los hepatólogos, pero bueno, vamos a intentar tratar pronto, tratar incluso antes del trasplante para evitar de alguna forma la reinfección, ¿no? Para evitar que haya una reinfección del injerto. Eso, claro, el problema que había es que los pacientes en este momento son pacientes en lista de espera, serían los pacientes antes del trasplante, bueno, pues tienen una situación difícil, desde luego con los tratamientos que teníamos antes, esto era imposible por la tolerancia, pero desde luego los nuevos antivirales de acción directa han cambiado el panorama, en concreto centrándonos en fármacos que como ahora comentaremos, que no tienen problema cuando hay una cirrosis avanzada. O sea, cuando hablamos de lista de espera son pacientes cirróticos en los cuales tenemos que elegir adecuadamente el tratamiento. Entonces, estos son los estudios, aquí los resumimos, los estudios que han tratado de analizar la actividad antiviral de los nuevos antivirales de acción directa en pacientes con cirrosis en esta situación pre-trasplante, cirrosis descompensada. Y como vemos, sofosbuvir, betabasvir, el Epclusa, claramente es favorable, para conseguir respuestas a las 12 semanas con tratamientos cortos necesitaban añadir ribavirina y en los casos que no se podía poner ribavirina por mala tolerancia, los tratamientos tenían que prolongarse hasta 24 semanas, pero con eficacias que veis están alrededor del 100% en una población como que podéis entender es muy llamativo esta alta actividad en pacientes con cirrosis descompensada. Esto condiciona, y una de las primeras, sería una de las ventajas de administrar este tratamiento en este momento, sería que incluso a un porcentaje de los pacientes, que puede ser hasta un cuarto, hasta el 25% de los pacientes, podemos retirarlos de lista de espera. Fundamentalmente se podría conseguir esto en aquellos pacientes con situación funcional hepática mejor, con MEL por debajo de 20. En esos pacientes es posible evitar el trasplante. Y de hecho, bueno, pues cuando vemos las guías clínicas, que de las que vamos a hablar, ¿no? Las guías clínicas de la Sociedad Europea de Estudio del Hígado, ¿vale? Veis cómo
se aconsejan estas dos pautas, ¿vale?, que hemos comentado, el Epclusa o el Arboni, en 12 semanas, si se pone con ribavirina. 24 semanas en los pacientes que no lo toleren, se pueden hacer tratamientos libres de ribavirina. Y se dejaría en los pacientes con MEL más alto, a que en aquellos casos en los que la lista de espera vaya a demorarse, pues se plantea también que se puedan tratar a estos pacientes en este momento. Las ventajas que podéis entender en estos casos, pues bueno, pues eso, que podemos no llegar al trasplante, pero hay alguna desventaja, ¿no? Y luego, bueno, tiene, por supuesto, puede ser coste eficaz, no hay recurrencia por trasplante, pero alguna desventaja que plantean los propios hepatólogos, ¿no?, que algunos pacientes el MEL es una escala más funcional, pero no siempre de calidad de vida, y algún paciente podría perder la oportunidad del trasplante al mejorar el MEL, y además el riesgo de hepatocarcinoma sigue vigente a pesar del tratamiento, y algunos pacientes se podrían haber beneficiado del trasplante por el hepatocarcinoma. La tendencia actual, no obstante, es, dado la alta eficacia que ahora veremos de su tratamiento después del trasplante, a manejarse después, una vez que se ha colocado el trasplante, hacer el tratamiento después. Quiero comentar algunos datos importantes. Fundamentalmente en el trasplante es de interés, como podéis entender, las interacciones sobre todo con los inmunosupresores, y en ese sentido comentar que tanto ledipasvir como beltapasvir y sofosbuvir tienen un buen perfil, ¿no?, de farmacocinético y de interacciones. La única excepción probablemente sería el everolimus, ¿no?, que en el caso del beltapasvir puede aumentar sus niveles, pero el resto, en principio, de estos tres fármacos son adecuados y se pueden manejar con cierta facilidad en el trasplante. Habría más problemas con los inhibidores de proteasa, con el lecapasvir, bipentasvir, ¿vale? Ahí sí que se observan, hay que hacer ajustes, y se reservaría para algunos pacientes en los que no tengamos la indicación del Epclusa. Entonces, en cuanto a los estudios de tratamiento de esta recurrencia, vemos cómo efectivamente el combo, ¿no?, del Epclusa, ¿no?, el sofosbuvir y ledipasvir es el de elección, ¿no?, sobre todo porque podemos perder en 12 semanas, y aquí la ribavirina se tolera bien en este momento. O también se incluye, pues también incluso tenemos pautas cortas del Epclusa de 12 semanas, fijaos, con respuestas virales a las 12 semanas excelentes. Con lo cual yo creo que ahora mismo es eficaz el tratamiento post-trasplante, y esta es la tendencia actual. Desde luego, ahora mismo en los programas de trasplante de casi todos los centros, esto está corroborado, ¿no?, desde luego con las guías, ¿no?, como vemos, sofosbuvir, beltapasvir, el Epclusa es de elección, permite también tratamientos cortos de 12 semanas, excepto en los pacientes en los que tengan formas, ¿no?, porque lo ideal es empezar el tratamiento una vez que esté estabilizado el injerto. En los casos en los que no ocurra eso, esto sería pacientes con recidivas graves, hoy por hoy raras, pero ocurren. Desde luego, de hecho, la recidiva grave es una indicación de tratamiento urgente, fundamentalmente de hepatitis colostásica fibrosante. Ahí sí que habría que utilizar ribavirina, porque bueno, son los datos que apoyan en esta situación el tratamiento combinado con ribavirina. Entonces, bueno, esto ha conllevado, pues como podéis ver en esta gráfica, que la supervivencia en trasplante ha cambiado radicalmente desde la introducción de los nuevos antivirales, ¿no? Veis en la línea en rojo, es el periodo de 2014 a 2016, donde se han introducido los nuevos antivirales. Vemos cómo la mortalidad y la supervivencia de injerto ha mejorado radicalmente. Tanto es así que incluso aquí quiero representar la situación de injerto con un virus C y un receptor sin virus C. Estamos hablando de problemas con los donantes, y el intentar aprovechar injertos que antes no se utilizaban, ¿no? El injerto con un virus C en un receptor seronegativo, había muchísimas dudas antes de los tratamientos tan eficaces. Ahora mismo se ha abierto ese melón, y ahora mismo cabe la posibilidad. Hay algunos trabajos que demuestran, desde luego, que en un receptor seronegativo
con un donante virus C, la respuesta viral es excelente y que realmente cuando analizamos la supervivencia tanto del paciente como del injerto en programas en los cuales han introducido, ¿no?, el uso de donantes seropositivos en receptores seronegativos, esto no ha cambiado las cifras ni de supervivencia ni tanto del paciente como del injerto. Y esto queda reflejado también, estos son las recomendaciones que hemos recientemente publicado hace un par de años a la hora de elegir donantes y en cuanto al riesgo de infección, de transmisión por el donante, de infecciones. Bueno, pues el virus C, hoy por hoy, incluso en pacientes seronegativos, incluso en el hígado, no es una contraindicación en pacientes seronegativos, dado que tenemos posibilidades de tratamiento posterior muy eficaces. En ese sentido, vamos a pasar al otro gran virus hepatotropo. Habíamos hablado de virus B. Aquí la situación no es exactamente igual, como ya sabréis y como ya hablaréis la semana que viene, hay tratamientos parcialmente eficaces, pero la curación, las tasas de curación que tenemos con virus C todavía no son posibles. De hecho, bueno, pues cuando hacemos el manejo del trasplante hepático en pacientes que tienen un virus B previo, un antígeno de virus B, bueno, pues vamos a distinguir aquí tres situaciones de recurrencia, ¿no? Aquí la recurrencia serológica simplemente es la positivización del antígeno de superficie. La recurrencia virológica es cuando ya tenemos carga viral detectable. Y la recurrencia clínica es cuando estas recurrencias serológicas o virológicas se acompañan de una disfunción hepática. Pues bueno, en pacientes con virus B previo, realmente hace años era una exclusión como candidatos de trasplante porque las tasas de supervivencia tanto del injerto como del paciente eran muy bajas, hasta que se introdujo la primera medida profiláctica para evitar la recurrencia de la infección post-trasplante, que es la inmunoglobulina de antihepatitis B. ¿De acuerdo? Esto cambió radicalmente la situación y además en los últimos años se han ido incorporando los análogos de nucleósidos y de nucleótidos al tratamiento hasta llegar a los nuevos de última generación con alta barrera genética, como es el caso de telipudina, tenofovir o entecavir. Esto ha condicionado que, que la situación con respecto a las inmunoglobulinas se haya reconsiderado en los últimos años. La inmunoglobulina intravenosa, pues esto llevaba a los pacientes a tener que estar continuamente administrándose inmunoglobulinas en principio de forma indefinida, con los consiguientes costes de hospitalización, de tener problemas de efectos adversos. Aunque esto ha supuesto que cambie radicalmente, ¿no?, la supervivencia de los injertos, como hemos comentado, yo creo que ahora mismo en los últimos años se están planteando los reajustes en la profilaxis con inmunoglobulina intravenosa, teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes ya llegan al trasplante con tratamiento antiviral con análogos nucleósidos, y estos ya son de alta barrera genética, pero no hay tantos problemas como teníamos con la vibudina o que ya ahí sí que había problemas de resistencias, con lo cual se plantean, y lo que se está planteando en los últimos años, pues reajustes, ¿no? En principio, el primer reajuste que se plantea es, a ver si puedo pasar, las reducciones de dosis, ¿no?, o el cambio en el tipo de administración, ¿no? Yo creo que aquí este es un metaanálisis que recogía todas las prácticas respecto al uso de inmunoglobulina intravenosa en varios centros, y se pudo comprobar que realmente no había grandes diferencias, o sea que el tipo de pauta, quitando la fase anhepática, la primera dosis de inmunoglobulina y la dosis durante la primera semana, fuera de esa situación de la primera semana, las dosis de inmunoglobulina no impactaban en las tasas de recurrencia del virus B. De hecho, incluso, a partir de la semana, incluso después de la primera semana, solo en el grupo que recibían la mibudina, o sea, probablemente con nuevos análogos nucleósidos, podría ser también innecesario tener dosis tan altas. Además, hay información acerca de formas de inmunoglobulina subcutánea, ¿no?, que nos permiten, primero, más comodidad, menos necesidad, ¿no?, desde luego de la ayuda de personal sanitario para la administración, y incluso su aplicabilidad en pacientes que tengan problemas de
coagulación. Tanto es así que la siguiente alternativa que se está planteando y que se plantea es suspender la propia inmunoglobulina en pacientes seleccionados cuando les seguimos dando análogos de nucleósidos. En ese sentido, se han establecido unos criterios de riesgo para la recurrencia del virus B y se ha identificado un grupo de bajo riesgo, fundamentalmente pacientes que llegan al trasplante con cargas virales muy bajitas, indetectables, de virus B, ayudados muchos de ellos por el uso ya antes del trasplante de análogos nucleósidos, ¿no? O nucleótidos, o la presencia, por supuesto, o los cuadros agudos de hepatitis. Cuando es una hepatitis aguda la que lleva el trasplante, esas son las veces de menor riesgo de recidiva, y ya se ha planteado en estudios aleatorizados, algunos estudios aleatorizados, la retirada de antivirales, ¿vale? La retirada de inmunoglobulina frente al virus B, y cambio por antivirales con análogos nucleósidos o nucleótidos. Y vemos cómo las tasas, si bien el cambio, ¿no?, se ha relacionado con un discreto aumento en las tasas de recurrencia serológica, estas casi nunca, luego posteriormente, se acompañan con realmente recurrencia virológica. Las anemias siguen máxime. Esta es la experiencia del 12 de octubre con el uso ya de análogos nucleósidos de alta barrera genética, ¿no?, como en este caso, ¿no?, con tenofovir o entecavir. Vemos cómo, si bien hay una tasa de recurrencia moderada, baja, ¿no?, serológica, esto no se relaciona con una recurrencia virológica, y que es seguro en pacientes seleccionados realmente retirar la inmunoglobulina de forma muy precoz incluso. Un paso más que se plantea es directamente, ¿no?, si es posible, no administrar inmunoglobulina intravenosa frente a virus B cuando le estamos dando análogos nucleósidos. Y este es un grupo de Hong Kong, ¿no?, que fue el que empezó ya a animarse a directamente manejar a estos pacientes con antivirales desde el inicio, sin inmunoglobulina, con resultados también muy favorables. Este mismo grupo luego ha acumulado su experiencia de forma posterior, y aquí se revisan, ¿no?, es un artículo reciente que revisan otros grupos que han reproducido la misma experiencia de utilizar solo antivirales sin inmunoglobulina, también con buenos resultados. Y ya el paso ya total, que esto ya quizás es un paso un poco más de ciencia ficción, porque sería retirar completamente la profilaxis en un momento dado, pero para esto necesitaríamos tener la detección de ADN circular, ¿no?, en biopsia hepática, que no está disponible en todos los centros, es complicado, pero en este grupo que conseguían, ¿no?, hacer sus biopsias y ver que el ADN de virus B integrado no era detectable en el hígado, pues se animaban en esos pacientes seleccionados a retirar la profilaxis con también buenos resultados posteriores. Por lo cual, aquí todos se describió el año pasado, hace un par de años, se han recogido todas estas recomendaciones al respecto en la profilaxis del virus B, y aquí os resumo un poco el algoritmo, ¿no?, que podríamos ahora, más modernizado, ¿no? Yo creo que pasaría casi todo por empezar con análogos antes del trasplante, tener cargas virales muy bajitas en el momento del trasplante hepático, y es posible dar dosis muy bajas, ¿no?, incluso hasta de 1000 unidades, incluso en la fase hepática, aunque bueno, esto varía según los protocolos. En mi hospital seguimos dando 10.000, ¿no?, en la fase hepática, ¿no?, y en la primera semana, aunque ya digo que muchos centros ya hay estudios que apoyan dar dosis mucho más bajitas. La dosis subcutánea también es una alternativa en algunos pacientes, y en pacientes de bajo riesgo, en un tiempo que puede ser tan corto como 3 meses post-trasplante, ya se plantea suspender la inmunoglobulina y dejar al paciente solo con el análogo nucleótido. Esta es un poco la pauta ahora mismo más aceptada. Entonces, en cuanto hay una situación especial, que sería la situación también que vamos a acabar en el caso del virus B, que es la situación de donantes anticore positivo, ¿no?, aunque sea con antígeno negativo, en pacientes receptores que no tienen antígeno de superficie, ¿vale? Esta situación
pues teóricamente tiene un riesgo pequeño, pero no de replicación post-trasplante, con lo cual ya se definió que la situación serológica del receptor es clave para defenderse, ¿no?, frente a la replicación en estas situaciones. Luego el paciente naive, hasta la mitad de los pacientes hacen replicación, hacen una hepatitis B de novo en el injerto. Y los pacientes que tengan respuesta parcial serológica, ¿no?, de protección, bien por vacuna o bien por hepatitis B previa pasada, pues esos pacientes en principio también serían en riesgo, siendo el único grupo de bajo riesgo los que tengan una respuesta completa serológica, con lo cual serían los que se darían, en principio está indicado dar la profilaxis de forma en principio indefinida con los análogos nuevos de nucleósidos. Aquí la amibudina se permite porque, bueno, por problemas de coste-eficacia, aunque la tendencia también es a incorporar los nuevos análogos de nucleósidos de alta barrera genética. Bueno, ya para acabar, esta es una situación un poco distinta. Yo creo que habéis hablado, ya se ha comentado el virus C, ¿no?, en el primer módulo, se hablará la semana que viene. Yo voy a comentar aspectos más relativos al trasplante, porque esta es una situación, en principio el virus C se considera que es una hepatitis parecida a la hepatitis A, en la que no se describe en el paciente inmunocompetente en formas crónicas, pero sin embargo, en paciente inmunodeprimido se han empezado a describir, en el caso de infecciones agudas bajo inmunosupresión celular, formas de hepatitis cronificada. Esto fue una sorpresa hace unos años, en el año 2008, ¿no?, el grupo de Toulouse, el de trasplante renal de Toulouse, Camar, vais a ver a este autor en varios de los artículos que voy a comentar. Bueno, pues se pudieron, durante un periodo se empezaron a intentar diagnosticar o buscar virus C, que empezaba a ser muy prevalente, sobre todo en Francia, en hepatitis no filiadas en trasplante. Entonces pudieron comprobar que había una prevalencia en este grupo de pacientes no desdeñable y que un porcentaje, sobre todo un porcentaje importante de ellos, no conseguía aclarar la anemia y desarrollaban hepatitis crónica, sobre todo en trasplante hepáticos y sobre todo en aquellos más inmunodeprimidos, los que tenían linfopenia o que tenían menos tiempo desde el trasplante. Este artículo que apareció en el 2008, lo colocamos ahí, pues bueno, conllevó a un interés, ¿no?, lógicamente, de buscar la hepatitis C en estas situaciones de hepatitis no filiadas. Se mejoraron las técnicas diagnósticas respecto a la hepatitis C y esto ha podido conllevar, fijaos, la emergencia del problema, que probablemente no es que haya emergido, sino que nos estamos dando cuenta de que existe, ¿no?, porque ya digo que las técnicas serológicas, incluso ahora que se han mejorado las técnicas en sueros de archivo, ¿no?, se ha visto que la prevalencia era muy alta también hace años, ¿no? En el caso del trasplante, bueno, veis como aquí en pacientes con trasplante pues puede haber hasta una prevalencia que en muchas series, sobre todo las más modernas, como os digo, con técnicas diagnósticas ya más elaboradas, o toda la serología, puede llegar hasta el 50% de prevalencia, pero lo que sí que hemos podido comprobar es que, desde luego, no hay reactivaciones o en el trasplante, a diferencia de virus B, virus C que hemos comentado previamente, no hay evidencia de que la reactivación sea un problema y las infecciones o las hepatitis en el trasplante son realmente infecciones de novo, ¿vale? O sea, la situación de riesgo sigue siendo paciente inmunodeprimido, ¿vale? Hablo del trasplante y en otros inmunodeprimidos pasa igual, ¿vale? La impulsión celular condiciona que una hepatitis aguda pueda, al final, cronificarse. Esto está sobre representado el trasplante hepático, ¿vale? En general todo el trasplante puede ocurrir esto, pero en el trasplante hepático con una mayor incidencia. De hecho, veis cómo la mayoría, alrededor de 80 casos de infección aguda, ¿no?, post-trasplante, en distintos tipos de trasplante y cuáles se cronifican. Fijaos la cantidad que se cronifican en el caso del trasplante hepático. De hecho, el aplanamiento espontáneo es más o menos ocurre en el 30%, no más. O sea que hasta un 70% pueden mantener replicación a pesar de reducir inmunosupresión, como vemos en este estudio, y que fijaos cómo hasta el 10% de estas formas de replicación mantenida pueden evolucionar a cirrosis. Entonces, yo creo que el siguiente avance más importante en los últimos años, aunque todavía es datos de vida real y no hay ensayos clínicos
todavía con evidencia elevada, pero desde luego el tratamiento con ribavirina pues ha demostrado, por lo menos en series, ya os digo, no controladas, que es eficaz a la hora de reducir la replicación viral. El grupo de Camar primero en su centro y luego también promocionó un estudio multicéntrico observacional, ¿no? Viendo cómo respondían los distintos pacientes a distintas dosis, ¿no? Las dosis eran muy variadas, pero aquí resumo como una respuesta aproximadamente del 80%, ¿no? Al primer ciclo de ribavirina, más o menos con 600 miligramos al día, y esta es la media, la mediana, ¿no? de los tratamientos, con una duración más o menos de 3 meses también de mediana. Este sería el tratamiento ahora mismo que habría que administrar a estos pacientes. Ya en los pacientes que no respondan, ya las alternativas son mucho más escasas. Hay unas series muy pequeñitas, esto es una revisión de las series de casos y de series pequeñas, que bueno, que aquí el interferón, ¿no? podría ser eficaz en algún paciente, sobre todo en interferón pegilado, alfa-interferón, pero bien, en nuestros pacientes no hay que olvidar el riesgo de rechazo, que aquí en esta serie fue del 15%. Esto sea en las guías actuales, ¿no? Pues bueno, pues ya se asume que la ribavirina forma parte del tratamiento cuando no responde a la reducción de la inmunosupresión, y yo creo que ahora mismo prácticamente pues, estamos tratando con ribavirina a estos pacientes. Hay aquí también es posible, ¿no? Está claro que se puede transmitir ahora cuando hemos buscado en las muestras de donación de sangre, pues puede haber transmisiones, ¿no? Esto hablaríamos de uno de cada 3.000 donaciones pueden tener virus E, y esto ha conllevado que se empiece a buscar virus E en las donaciones de sangre. Ya hay más dudas con las donaciones de injertos, ¿vale? Aunque es posible, aquí hay un estudio, ¿no? Por Antonio, ¿no? El grupo de Antonio estuvieron revisando, vieron que en uno de los 105 injertos, ¿no? que se implantaron, pues había carga viral detectable de virus E, y siendo potencialmente posible, las dudas, y de hecho, bueno, en las guías que habéis publicado, que Antonio, el grupo de estudio, ¿no? junto con la SEIM, y también en las guías británicas de trasplante, ¿no? de la Sociedad de Trasplante, pues se aconseja, de hecho, ¿no? El screening en el donante de órganos. Esto habría que hacerlo con carga viral. Esto, bueno, yo creo que estáis de acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no? En que no es necesario el siguiente rutinario del virus E, ¿no? En receptores, y que se debería restringirse a los pacientes que tengan una sospecha de hepatitis aguda no afiliada, ¿no? Porque es la infección de nuevo la importante. Pero yo creo que no hay información. De hecho, nosotros todavía ahora mismo en el trasplante no es un hecho que se haga un screening en los donantes, porque habría que hacerlo con carga viral, y desde luego no es factible, yo creo, ahora mismo el realizarlo. Eso lo podemos discutir luego de todas formas y tal. Yo creo que es una... Bueno, entonces vamos a intentar ya puntos clave, ¿no? A ver si... En cuanto al virus C y trasplante, pues recordar que la aparición de los nuevos antivirales, ¿no? ha conseguido reducir la necesidad de trasplante hepático como alternativa, ¿no? a la hepatitis C, y que habría que restringir, ¿no? en el caso de los de MEL bajito, el uso de los antivirales en la lista de espera. Siempre en el post-trasplante yo creo que sí que está indicada, lógicamente, lo antes posible, con nuevos antivirales de acción directa, siendo el Epclusa, ¿no? con o sin ribavirina, el combo de elección en esta población. ¿De acuerdo? Recordar que habría que utilizar algún reajuste en el caso de Sirolimus y Everolimus. Es eficaz, y yo creo que esto aumenta, y claramente ha sido un antes y un después en el trasplante hepático y en el control de la recidiva por virus C. Y recordar que la disponibilidad, ¿no? Estos nuevos antivirales han abierto la puerta a la donación también, incluso en receptores seronegativos de donantes con virus C. En el caso del virus B, bueno, pues recordar también, ¿no? Hacemos así, nos viene como últimos puntos, ¿no? que la profilaxis sigue siendo una alternativa de primera elección para prevenir la recidiva del virus B, pero que yo creo que ya el uso concomitante con análogos nucleósidos ha conseguido poder optimizar, ¿no? tanto las dosis, la vía de administración, incluso
utilizar pautas o de retirada precoz o sin inmunoglobulina intravenosa con buena eficacia. Bueno, habría el futuro, ¿no? Podría pasar incluso por la retirada completa de la profilaxis. Y bueno, que yo creo que recordar, ¿no? Los pacientes con donante con anti-HBC positivo pues requieren análogos nucleósidos para profilaxis, idealmente los de alta barrera. Y por último, bueno, pues en cuanto al virus E, yo creo que es recordar que la seroprevalencia es elevada, pero que no hay reactivación en el injerto, con lo cual yo creo que la búsqueda activa o el seguimiento activo fuera de lo que son el caso de hepatitis no filiadas, ¿no? Que no tengan un diagnóstico claro, yo creo que no está indicado, ¿no? Pero es recordar que esto puede ocurrir y que el trasplante, tras el trasplante, especialmente el trasplante hepático, la infección por virus E se puede complicar con cronificación y sería esta la indicación del despistaje y la introducción ahora mismo del uso de ribavirina en los casos en los que no haya aclaramiento espontáneo después de la reducción de la inmunosupresión. Y nada, gracias a todos por la atención y pues nada, vamos a pasar al siguiente. No sé si me he pasado de tiempo o... Perfecto, Rafa, está perfecto de tiempo. Y muchísimas gracias por la ponencia y como has dicho, va a haber debate después con algunos de los temas que has planteado. Veo que te ha gustado, sí, sí. Sí.